¿Qué pasa, mi niña? ¿Cómo estás? Bien. Joder, estoy reventado. Hoy en el trabajo nos han hecho... Ha habido una fuga y nos hemos puesto ahí entre todos. ¿Hay comida? No. ¿Cómo que no? Pues si no compras, no hay comida. Pero si he hecho la compra hace una semana. Joder, si no te apetece cocinar, dímelo. Si te da pereza, coño. Vale. Es que... ¿sabes que estoy matándome a currar Claro. y no haces nada? Currar. ¿Qué coño es esto? ¿Otra carta de Hacienda? ¿Por qué? Pues si no pagas, Joder, da igual, ya hablaré con tu madre de esto. ¿sabes qué? Dime. Que dicen que mejor tarde que nunca. Pero es que contigo no sé si hubiera preferido no tenerlo nunca. Porque me das, sí, pero también te llevas. Te llevas y te vas. Y no estás, nunca estás. ¿Qué me estás diciendo? Porque no sé si quiero que estés. Joder, me haces creer que puedo hablar contigo, pero es que... Que sí, claro que puedes hablar conmigo, pero... Que sigo teniendo miedo de tus gritos, de tus idas y venidas, de tus vecinas. Por favor, Sí. no toquemos ese tema más. Si esas pobres... ¡Que no toquemos ese tema más, por favor! Si eres tú, es tu madre y estoy hasta la polla ya. Estoy hasta la polla. Esas pobres, malnacidas, criadas en el engaño. Como yo, como nosotras, tus verdaderas vecinas. ¿Que nos recuerdas? Porque es que no lo parecía cuando te ibas y volvías con regalos. Regalos que nadie pedía, claro. Mira, no sé si es egoísmo, posesividad o necesidad. Joder, anhelo. Desvelo por las mentiras que cubrías con ese puto velo. Velo que más tarde yo también utilicé. Y me jode muchísimo ser como tú, porque lo siento dentro, lo siento en las venas. Y es como una puta plaga que no puedo parar. Joder, es que no puedo parar. Lo siento. Lo siento, pero es que no puedo ser la persona que tú quieres. No puedo.